Buenas noches a todos. Qué lindo que es poder estar una vez más en la casa del Señor, que es la congregación de los hermanos, ¿no? Y también veo algunas caras nuevas hoy. Siéntanse bienvenidos. No sé si ya conocen al Señor, si todavía no conocen al Salvador, al Señor, como cantábamos hace un momento, espero que no salgan tal como entraron. Si todavía no conoces al Señor Jesús, esta es una oportunidad única de cambiar tu vida para siempre. La Biblia es muy clara que esta vida es una oportunidad de Dios para todos nosotros, para el ser humano, para poder arreglar las cuentas con su Creador. Arréglate con tu adversario mientras estás en el camino de esta vida. Y el pecado nos ha hecho adversarios de Dios. Tenemos el tiempo mientras estamos acá para arreglar las cuentas con Él antes de rendirles cuenta a nuestro Creador. Y esta noche, si estás acá, es porque el Señor sin duda viene trabajando previamente para traerte a este lugar y para que puedas conocerlo de una manera más íntima, real. Así que te invito que si no lo conoces en esta noche puedas abrir tu corazón y cambiar tu vida. Qué lindo que es poder adorar al Señor, ¿no es cierto? Es hermoso. Y también escuchar un poco del privilegio que tenemos como sociedad, como cristianos que nos ha tocado nacer en este lado del mundo, ¿no? Como bien mencionaba un hermano más temprano, hay tantos lugares en el mundo donde se sufre persecución y nosotros a veces menospreciamos la libertad que tenemos. ¿Qué necesidad que tenemos de compartir el Evangelio, hermanos? Yo siempre tengo este deseo ardiente dentro mío, ¿no? Yo recuerdo cuando era niño, yo crecí en un hogar cristiano, y uno como que va viendo y proyectándose en diferentes ministerios, ¿no? Y si había un ministerio que yo realmente no, es como que decía yo ahí no me veo, era el hermano que se animaba a estar en una plaza con un megáfono. Ese era el que, cualquiera menos ese. Y al transcurrir el tiempo entendí de que Dios un día me decía, y vencé tu miedo. Justamente ese es tu gran cuco, tu gran miedo. ¿Por qué no lo vences? Decís que me amás, decís que tu vida es mía, decís que te has entregado. Animate. Encima la palabra es clara y Dios nos dice, todo aquel que me negare delante de los hombres, yo le negaré. Y a veces no compartimos la palabra, y no te estoy diciendo tenés que agarrar un megáfono e ir a una plaza, pero a veces no compartimos con la palabra con aquel que está al lado nuestro vecino, nuestro compañero de estudios o en el trabajo. Es importante hacerlo, hermanos. Si realmente has tenido un encuentro con el Señor, los demás deben verlo, debe ser evidente. Cuando los demás que te rodean te ven a alguien transformado por el Evangelio, créeme que nada como el Evangelio, nada como la palabra de Dios para transformar vidas realmente. Y si te has encontrado con el Señor, eso debe ser evidente en un mundo que necesita tanto de esa sal y de esa luz. Somos sal, somos luz. Tenemos que alumbrar. El Señor dijo, una luz no es para ponerla abajo de una mesa, no tiene sentido. ¿Y cuántas veces vivimos de esa manera? Escondiendo la luz, no sea cosa que me miren feo. Hermano, hay hermanos nuestros en otras partes del mundo que se esconden y los matan, como leíamos hace un momento, decapitado. Ese padre orando por los que habían asesinado a su hijo, decapitándolo. Y nosotros no nos atrevemos a compartir porque tal vez me mire de costado. No está bien. Yo estoy convencido de que por el carácter de Dios, por el carácter que Él ha revelado en su palabra, cuanto más da Dios, ¿qué creen ustedes? ¿Exige más o menos? Cuanto más da, al que más se le da, más se le exige. Y nosotros tenemos mucho, hermanos, muchísimo. Por lo tanto, sin duda, Dios nos va a demandar más el día que tengamos que rendir cuentas, porque se nos dio demasiado. No es lo mismo aquel que tiene un fragmento así del Evangelio y con eso se aferra a eso con su vida, como ese salvavidas para no ahogarse. No es lo mismo que nosotros que tenemos Biblias de tantas versiones, juntando polvo a veces en las casas. No está bien. Pero no quiero hablar específicamente de esto. Le quiero invitar, vamos a abrir la palabra del Señor en el Salmo 127.
Salmo 127, es un salmo conocido de la palabra de Dios, es un salmo que, si bien no está explícito ahí en el texto, se cree, la mayoría de los estudiosos concuerdan de que este salmo fue escrito por David para Salomón. Es un salmo que David escribe hacia Salomón para orientarlo, guiarlo. Y cuánto que nosotros podemos aprender, ¿no? Siempre decimos, y lo repito porque veo que hay caras nuevas que por ahí no han escuchado esto, la palabra de Dios es el manual del ser humano. Así como todas las cosas, cuando compramos algo, viene con un manual del Creador. Dios, que nos fabricó, no nos dejó en este mundo como dicen los agnósticos. Dios nos tiró ahí, medio que se fue al otro lado del universo y a ver si me descubrís. No. Dios se ha revelado a través de la Escritura. Dios es un creador que está interesado en que desarrollemos una relación íntima con Él. Dios está interesado en que lo conozcas mucho más de lo que el ser humano está interesado. Y Dios se revela a nosotros de tantas formas, desde la naturaleza, desde la creación que nos rodea, hasta la propia Escritura que nos explica esta naturaleza y todo lo que vemos, esta realidad, está explicada en su manual. Por eso es tan importante que vivamos leyendo el manual del Creador, porque habla de vos, hermano. Este manual habla de vos. ¿Por qué estás acá? ¿Para qué viniste? ¿Quién es tu creador? ¿Para qué te trajo? ¿A dónde vas? ¿Por qué tenemos el mundo que tenemos? Absolutamente todas las preguntas más profundas que puedas hacerte están explicadas en el manual. Lo que pasa es que a veces no lo leemos y empezamos a buscar en cualquier otro lado. Y ahí vienen los problemas. Así nacen las religiones. Porque las religiones no son otra cosa sino la expresión de una persona intentando conectarse con lo divino. Entonces cada uno dice, bueno, a mí me parece que es esto, a mí me parece que es aquello. Pero Cristo no vino a inaugurar una religión nueva, sino a inaugurar un puente, porque estaba cortado el puente de relación con Dios. Y Cristo es ese puente de regreso a Dios. Solamente Cristo lo es. Vamos a leer Salmo 127. Dice así: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Inclinemos nuestro rostro y vamos a dirigirnos al Señor una vez más en oración. Santo Dios Todopoderoso, estamos ante ti en esta noche, Señor, hemos abierto tu palabra y deseamos conocerte más. Señor, tú conoces mucho mejor que yo mismo la inmensidad de mis defectos, la multitud, Señor, de mis propios defectos. Yo no puedo hacer nada, Señor, por eso te pido a ti, revélate, Señor, en esta noche. Es tu palabra, es tu pueblo, Señor. Haz tu obra en medio de nosotros. Glorifícate. Seas tú exaltado. Alumbra nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús. Que así sea, Señor. Amén. Como decía, este salmo lo ha escrito David para Salomón. De hecho, en mi propia versión de la Biblia dice acá, para Salomón. Si en 2 de Samuel capítulo 7, los que conocemos la historia, ¿no?, de cómo Dios levanta a David y empieza a usar a este gran hombre de Dios, David, para libertarlo de los enemigos de Israel. Y vemos que todo ese plan que Dios venía desarrollando a través de Israel y de David era una forma de expresarse a la humanidad y darse a conocer, porque a través de todas estas historias, nosotros que estamos al final de la historia, sin duda, podemos trazar una línea y ver quién es Dios, de qué manera se reveló con estos hombres de la antigüedad. David, en un momento que tenía paz, quiere edificarle casa a Dios. ¿Se acuerdan de eso? 2 de Samuel 7. Dice que él llama al profeta y le dice, yo habito en este palacio y las tablas de la ley, el arca se encuentra entre cortinas.
no me parece bien, no me parece justo. Y el profeta le dice, haz todo lo que esté en tu corazón porque el Señor está contigo. Se va el profeta y Dios le dice luego, no me edificará casa David porque él ha sido un hombre de guerra, sus manos están manchadas de sangre. No me va a edificar él una casa, sino que su hijo me va a edificar una casa. Yo creo que cuando Dios habla no solo lo que vemos en la superficie, porque claro, él estaba hablando de Salomón, pero también sabemos que muchas de las profecías cuando se refiere al hijo de David, está hablando en realidad de Cristo. Entonces, claro, Salomón, quien viene después de David, edifica el templo. Pero sabemos que esa no es la casa de Dios, efectivamente. Dios no habita en construcciones hechas por manos de hombres. Dios sí está interesado en construir una casa. ¿Cuál es la casa de Dios? La iglesia. Nosotros. Es muy interesante todo el simbolismo que rodea la construcción de ese templo, que en definitiva es un simbolismo de la iglesia. Porque, por ejemplo, no había que construirlo con ladrillos, sino con piedras. Porque el ladrillo, cuando uno estudia la Escritura, el ladrillo es construcción humana. El ser humano hace ladrillos, ¿no es cierto? Todos cuadraditos iguales. Y Dios dice, la casa va a ser hecha por piedras, porque el ser humano no fabrica piedras, es construcción de Dios. Las piedras, y no hay dos piedras iguales, ¿verdad? Es muy interesante todo el simbolismo, pero no quiero meterme por ese lado hoy, sino que quiero que nos sumerjamos un poco más en la verdad expresada en estos dos versículos que leímos, que de por sí ya es muy profundo. Estos dos textos se encuentran en el corazón de la palabra de Dios, en el centro. Si uno agarra la Biblia, está en el centro de la Escritura y yo creo que nos enseñan de una manera tan profunda de qué manera debemos leer la realidad y vivir esta vida. Esta experiencia de vivir. Claramente acá dice, si Jehová no edificare la casa, en vano, de balde, trabajan los que la edifican. Buscando un ejemplo de la historia reciente que ejemplifique esto, si bien yo creo que sobran ejemplos para que uno pueda entender esto, me encontré con esto que creo que lo ejemplifica también muy bien. En el siglo XVI cuenta la historia de que el imperio portugués, Portugal, estaba en su auge, en su época de oro, desde el 1500 al 1700. Dice que empezaron a controlar las rutas marítimas hacia Asia, hacia la India. Controlaban como ningún otro imperio occidental todas esas rutas. Empezaron a controlar Brasil, lo sabemos. Empezaron a obtener y acumular oro de Brasil, del norte de África. Y empiezan a querer construir un palacio que demuestre el esplendor, la grandeza de ese imperio. Dice que había pinturas, tapices, objetos exóticos que habían acumulado, piezas únicas en el mundo en este palacio gigante que construyeron en Lisboa. Desde el 1500 al 1700, 200 años se propusieron construir el mejor palacio de Europa Occidental. Cuando prácticamente lo tenían terminado, ¿qué pasó? En 1755. En 6 minutos. 6 minutos, dice, los historiadores creen que en solo de 3 a 6 minutos duró el terremoto, un terremoto devastador que destruyó casi el 80% de la ciudad de Lisboa. Y este palacio se encontraba muy cerca de la costa. En 6 minutos quedó prácticamente destrozado y lo que todavía quedó en pie, los tsunamis que vinieron horas más tarde terminaron de derrumbar lo que quedaba en pie y a eso le siguieron algunos incendios que terminaron de acabarlo. Prácticamente lo que costó 200 años de construcción, generaciones de esfuerzo, de acumulación, de proyectarse, de afinar diseño, de modificar diseños, de acumular más riqueza. En 6 minutos se acabó. Me parece un ejemplo perfecto para
explicar este punto que estamos diciendo. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Hermanos, todos estamos de acuerdo que vivimos en una sociedad que valora ciertas cualidades, ¿verdad? La cualidad de ser proactivo, trabajador, esforzado, perseverante, constante, todo eso son cualidades positivas y que es muy bueno tenerlas. Pero lo que el texto nos está enseñando es que nosotros como trabajadores podemos tener motivación de avanzar, podemos tener la motivación de progresar, podemos poner manos en el asunto. Es más, podríamos tener la sensación, la percepción de que estamos avanzando en la construcción, porque es lo que le ocurriría a estos trabajadores, ¿verdad? Empiezan a poner un ladrillo, luego el otro, y luego miran y dicen, wow, está quedando, ya va tomando forma. Es una sensación que tiene aquel que se esfuerza de que está avanzando y progresando, pero el texto es muy claro. Todo esto no será suficiente para lograr el objetivo si Dios no está en el asunto. El éxito, hermanos, amigos, el éxito no depende del hombre, sino que es determinante que Dios esté aprobando ese asunto. De otra manera será en vano, infructuoso, será una pérdida de tiempo, de dinero, será un derroche de esfuerzo. Yo podría decirles experiencias, se me vienen a mi mente, cuántas veces quise invertir haciendo cosas que entendía que no podían salir mal. Cuando uno hacía una lectura humana decía, esto es demasiado bueno para que salga mal, esto va a salir bien. Y me lancé a eso y perdí años dando vueltas y vueltas. Y recuerdo muy bien cuando fui al Señor llorando después, diciendo, Señor, ¿por qué? Señor, pensé que estabas en esto. Y Dios claramente me dijo, pensaste, no me preguntaste. Asumiste que era demasiado bueno para que saliera mal, ¿no es cierto? Y Dios es muy creativo, hermano, cuando Él quiere darte una lección. No hay forma de ganarle al Señor. No hay forma de torcer su voluntad. Yo creo que por esta razón, este texto, Dios, a través del salmista, decide expresar esta idea tomando estas dos acciones que el texto nos dice, estas dos acciones básicas de los hombres, porque ¿quién no quiere edificar? Está en nuestra propia naturaleza el querer progresar, el querer avanzar. Todos queremos edificar una casa. Y aquí el que diga no, es porque ya tiene su techo arreglado. Entonces lo que quiere ahora es edificar un hogar. ¿Y quién después de edificar, quién no quiere cuidar, guardar, proteger? Es sobre estas dos acciones básicas del hombre que Dios nos expresa esta verdad, esta verdad que es la forma correcta de leer nuestra realidad. Pero esto no se limita a solo lo que está diciendo aquí, sino que es extensible a todas las áreas de nuestra vida. Esta verdad representa absolutamente todo. La construcción en este texto está representando tu vida, tus metas, tus logros. La casa que está representada en estos edificadores, en realidad representa cualquier obra o cualquier logro significativo, relevante que puedas intentar conseguir, obtener, lograr. Por eso lo menciona con estos dos textos, con estas dos acciones tan básicas. Hermanos, es evidente, es obvio que estamos llamados a desarrollar nuestra vida en un ambiente hostil. Todos lo sabemos. Aunque hemos aceptado a Cristo y hemos sido trasladados al reino de la luz, aún así estamos llamados a desarrollar y avanzar nuestra vida en un ambiente hostil. Las cosas se rompen, se oxidan, se pudran. Y cuando eso no ocurre, siempre hay alguno dispuesto a poner trabas en el asunto para que no avances,
o a robar lo que uno logra conseguir. Es en este ambiente contrario a la felicidad humana que nosotros estamos llamados a avanzar y a esforzarnos por avanzar. Eso es innegable, eso es así. Así funcionan las cosas, tenemos que esforzarnos. Ahora, notemos que el salmista no está sugiriendo de que los hombres no hagan su labor. Él no está sugiriendo que los constructores dejen de trabajar o no sugiere que los guardias descuiden su deber. Él no está diciendo eso. El gran predicador Spurgeon lo decía de esta manera. Él decía, hay un lugar para la acción del hombre, pero el salmista aclara que esta acción del hombre no es determinante para lograr la meta. La acción del hombre no es determinante para terminar logrando el objetivo que persigue. El salmista supone que los hombres van a hacer todo lo que esté a su alcance por lograrlo. Eso está en el texto, pero luego les prohíbe a esos edificadores, a esos guardias, que pongan su confianza en lo que han hecho. A veces hacemos una lectura simplista de la realidad. Y hermano, esto se aplica a todas las áreas de nuestra vida, absolutamente a todas las áreas, incluso al área de la iglesia, de nuestro servicio ministerial. A mí el Señor me impactó por eso suelo repetir esto, porque para mí fue muy revelador. Cuando Dios me dijo, si sos mío, si te he comprado por un alto precio, ¿cuánto de vos compré? Y parece algo obvio cuando uno lo mira así, pero ¿cuántas veces desarrollamos nuestra vida sin entender o sin ser coherentes con esa verdad? Y seguimos diciendo, no, yo soy del Señor, pero cuando uno analiza mis actos, mis acciones, mis pensamientos, cómo me muevo en la vida, hay mucho de Adán vivo en mí. ¿Dónde está Cristo? Porque o está Cristo o está Adán. Lo que haces, el hombre natural es adánico. Es la vieja naturaleza, es la que hay que matar. Dios no está interesado en reformar esa vieja naturaleza. ¿Sabes por qué? Porque no hay forma de reformarla. No hay forma de reformar a Adán. Entonces Dios dice, hay que hacer una nueva naturaleza. Yo voy a implantar en ustedes un nuevo espíritu. Y el trabajo del cristiano ahora es simplemente matar constantemente a Adán para que Cristo crezca. Cuando lo matamos automáticamente, Cristo tiene más lugar adentro para expandirse, para obrar. Hay un lugar para la acción del hombre. El problema es que muchas veces accionamos y ponemos la confianza en lo que hacemos. No, lo que pasa es que yo me estoy moviendo en eso. Ya va a funcionar. Yo ya estoy haciendo todo. Tiene que andar. Me estoy esforzando. Y la pregunta es, ¿y si Dios no quiere? Si estás edificando una pared, una casa o lo que sea, metafóricamente, ¿no? Y Dios dice, eso no va. Qué triste encontrarse 200 años haciendo un terrible palacio para que después Dios diga, qué hermoso, muy lindo, pero mañana viene el terremoto, es mañana. Qué pena. El terreno no era buen terreno para hacer esto. Y a veces nos encontramos edificando nuestra vida sobre terrenos que no nos corresponden. Y si tu vida es de Cristo, el desarrollo de tu vida no te corresponde. No existe tal cosa como mi vida en el cristiano. No existe. Es la vida de Él, a través mío. No existe mi vida, no, pero es mi vida. El Señor entiende, esto, yo siempre quise esto. El Señor me lo tiene que dar. ¿En serio? El Señor se dio entero por nosotros. Cuando entendemos el Evangelio es tan fácil, hermanos. Y por ahí alguien podría estar diciendo, eso es muy duro, no me gusta, me gusta más como predican en el otro lado, que medio que... La Escritura es como... Me presentan a la Escritura o al Evangelio como algo que yo adhiero a la torta de mi vida. Como la cereza que yo pongo encima de la torta. No, hermanos.
El Evangelio, Cristo, no puede ser la cereza que vos colocás sobre la torta de tu vida. Hablando metafóricamente, ¿no? Cristo lo merece ser todo. Si Él te compró y sos de Él, Él merece que vivamos constantemente preguntándole, Señor, ¿qué querés de mí? De otra forma, malgastaremos la vida. La Escritura lo dice desde tantos ángulos diferentes. Qué triste llegar delante del Señor y decir, por ejemplo, Señor, gané el mundo entero, y que Dios diga, yo tenía otro plan para vos. Esa es la idea que está en el fondo. Escribí 4 puntos o 4 afirmaciones, si se quiere, que podemos sacar de estos 2 textos. Como decía hace un momento, el cristiano no puede construir a su propia discreción. El enemigo de nuestras almas, Satanás, la Biblia es muy clara, hay un enemigo de nuestras almas. Aunque siempre me gusta recalcar, ese no es el peor enemigo. Tu peor enemigo, si lo querés conocer, mira un espejo. Vos sos tu peor enemigo. Lo que el otro hace simplemente vendrá, te estudiará y dirá, ¿qué le ofrezco? Para desviarlo desde lo que ya tiene adentro, desde esa concupiscencia, ese pecado, esa naturaleza que ya tiene adentro. ¿Cómo lo empujo para que se entierre más? Tu peor enemigo sos vos. Pero también la Biblia es clara, hay un enemigo espiritual ahí afuera que está interesado en mantenerte atrapado, encerrado, para que no veas la luz, para que no avances. El primero estará muy interesado en que no veas la verdad. Pero si no puede impedir que veas la verdad, entonces va a enfocar todo su esfuerzo en que no avances en lo que Dios quiere para tu vida. Él va a enfocar todo su esfuerzo en que te la pases la vida o lo que te queda de esta vida, perdiendo el tiempo, desenfocado, persiguiendo cosas que solo te hacen dar vueltas en círculos. Tenemos el gran ejemplo de Israel. También lo menciono, pero hay gente que no lo ha escuchado. Un camino de 20 días, 40 años en ese desierto, dando vueltas. Y a veces habla de nosotros eso. Estamos dando vueltas y vueltas en la vida, perdiendo el tiempo por no preguntarle a Dios, Dios, ¿qué querés de mí? ¿Realmente debo enfocar mi esfuerzo en edificar este proyecto? ¿O realmente debería soltarlo y descansar? Soltarlo y descansar. Y soltar y descansar implica confianza en Dios, porque nos gusta mantener el control de las cosas. Pero eso implica que desconfiamos de Él. Y Dios constantemente nos llama a descansar, confía en mí. Lo dice en cada área de nuestra vida. Hermanos, la obra donde debemos construir nuestra vida no nos pertenece. El terreno sobre el cual estamos llamados a edificar esta vida no es tuyo, es del Señor. Por lo tanto, todo lo que hay que hacer es ir a Él en oración y decirle, Señor, ¿qué esperás de mí? ¿Qué querés de mí? Este trabajo, necesitas un trabajo, apliquémoslo a algo concreto. Señor, estoy necesitando un trabajo, me gustaría, este trabajo me lo diste vos, entiendo que es así, tenés algo mejor, me gustaría que me des otra cosa. Pero mientras estoy con esto, te voy a agradecer y voy a procurar ser luz en ese lugar y hacer mi mejor trabajo posible, porque esa es una forma de predicar al mundo. En definitiva, ser agradecido con lo que tengo hoy y si quiero otra cosa, pedirle. Pero no estar mal, estresado porque quiero otra cosa. No, descansando y pidiéndole, ¿qué querés que haga, Señor? Si lo trasladamos a la iglesia, a veces nos ponemos mal porque le estamos predicando a una vecina, predicando y no se convierte, y yo estoy mal porque esta no entiende, sea un familiar, una vecina, sea mi jefe, sea quien sea. Tranquilo, la obra es del Señor. Nosotros podemos sembrar la semilla, esparcir la semilla, pero la obra es de Él. La Escritura dice que el Señor añadía a la iglesia a aquellos que habían de ser salvos. En otra parte de la Escritura dice
que el Señor motivó a Lidia para que estuviera atenta al mensaje? El Señor. Y a veces nosotros estamos mal y enojados porque esta no entiende, porque aquel no entiende. Tranquilo, si la obra es del Señor. Orá, descansá. Más que mirar hacia afuera, Dios nos invita a mirar hacia adentro y nos va a decir, ¿y cómo estamos por casa? Porque ¿querés cambiar a tu familia? Genial, dirá el Señor. Yo también los quiero cambiar. Pero empecemos por vos. Porque tenemos esta costumbre de siempre mirar el problema en el otro. El problema es el otro. No, yo estoy bien. El problema es el otro. Es mi mamá, mi papá, mi jefe. El problema está afuera, no está adentro. Y Dios dirá, sí, hay mucho problema afuera, pero también hay mucho problema adentro. Empecemos por casa a cambiar. Y después eventualmente voy a ir impactando afuera. Pero primero te quiero cambiar a vos, dirá el Señor. Ese es el camino cristiano. Comienza dentro de nosotros, cambiando nosotros primero, estando dispuestos a cambiar. Ese era el primer punto. El segundo punto dice así: todo lo que construimos y edificamos en independencia de Dios es nulo, es vano, no cuenta, no sirve. En otras palabras, es un desperdicio todo aquello que construís y que Dios no está en el asunto. Tarde o temprano va a caer. Es una verdad, si tus proyectos y tus planes no están alineados a Dios, están condenados al fracaso. Así de sencillo, así de simple. Si tus proyectos y tus planes no están alineados a Dios, están condenados al fracaso, tarde o temprano, aunque pueda haber una medida de éxito temporal. Pero nadie trabaja por una medida de éxito temporal, ¿verdad? Nadie podría decir, no, pero ese pequeño lapso de tiempo me funcionó. Pero no hiciste el esfuerzo para que ese pequeño lapso de tiempo te funcionara. Uno avanza para lograr conseguir y que sea permanente. Y eso que estás intentando conseguir solo se puede hacer en Dios, no en tus fuerzas. El tercer punto dice, tené cuidado en hacer una lectura simplista y equivocada al construir algo en tu vida, en el área que sea. Esto quiere decir, no pretendas afirmar de manera apresurada que ya comprendés la voluntad de Dios sobre ese asunto. No pretendas afirmar que yo ya sé lo que Dios quiere sobre este asunto, porque los pensamientos de Dios son mucho más grandes que nuestros pensamientos. Y la Escritura está llena de ejemplos para desarrollar este punto en particular. Sobran ejemplos en la palabra de Dios de hombres que actuaron pensando que sabían lo que Dios quería que ellos hicieran, solo para después encontrarse con un Dios diciéndole, ¿qué estás haciendo? Puedo pensar en Pablo, Saulo, cuando Dios le dice, Saulo, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué me perseguís, Saulo? Y Saulo, si quisiera defender su posición, diría, Señor, estoy haciendo lo que entiendo que querés que haga, que es perseguir a estos herejes, esta nueva secta. Y Dios diría, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Coces significa la patada de un animal. Eso es la coce. La imagen que Dios le está diciendo es, vos al hacer esto, Pablo, es como si hubiera un aguijón y vos estás pegándole patadas al aguijón. Te vas a lastimar, Pablo. Es más, te estás lastimando. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Otro ejemplo que se me viene a la mente es Pedro, algo mucho más simple. Pedro, en el momento en el que Jesús le dice, debo ir a la cruz, Pedro le dice, Señor, por favor, que esto nunca te acontezca. Y si uno pudiera frenarlo a Pedro y decirle, Pedro, ¿qué te está motivando a decir esa frase? Pedro diría, es obvio, mi amor por el Señor. Es mi amor por el Señor, mi devoción por el Señor la que me motiva, porque yo lo amo mucho, no quiero que nada malo le pase. Y sin embargo, solo se logró que el Señor lo mire y le diga, apártate de mí, Satanás. Imagínense, apártate de mí, Satanás. Ese es nuestro Señor. ¿Cuántas veces nosotros, qué nos enseña ese texto en particular? Podés tener una buena motivación, como la que tenía Pedro. Era una buena motivación, el amor, la motivación del amor, solo para que Dios lo mire y le diga, apártate de mí, Satanás.
las buenas motivaciones no son suficientes. Es lo que nos dice ese texto. Asegúrate de que lo que estás haciendo realmente está alineado a lo que Dios quiere que hagas. Y a veces tenemos en nuestra vida una lectura simplista diciendo, no, yo ya sé lo que Dios quiere. Yo ya sé, yo ya entiendo. ¿Estás seguro? Tal vez es más complejo que lo que crees. El cristiano debe vivir una vida de humildad, y esa humildad implica reconocer nuestra incapacidad. Esa humildad implica, como dijo el profeta, cuando el Señor le mira y le dice, ¿vivirán estos huesos? ¿Qué decís? ¿Vivirán estos huesos? Él que dijo, Señor, ¿qué te voy a responder yo? Vos lo sabés, Señor, vos lo sabés. Yo miro ese hueso y mi capacidad me dice que no, pero ¿quién soy yo? Vos sos el que inventa las cosas. Tú lo sabes. Esa humildad es la que el cristiano debe vivir, con esa humildad. Nunca diciendo, yo la tengo clara, no, yo sé lo que Dios quiere en este punto en particular. ¿Y si lo malentendiste? Yo mismo viví un proceso así. Yo nací en una iglesia cristiana, en una familia cristiana, que en aquellos años se enseñaban muchas cosas que después tuve que empezar a entregarle al Señor y decir, Señor, ¿esto es así o no? Y mucha gente no tiene esa actitud nunca. Mucha gente dice, no, esto es así porque lo aprendí yo. Es así, desde acá para arriba. De acá construimos arriba de lo que ya entiendo que es así. Y si no es tan así, siempre el cristiano debe vivir con esa actitud, Señor, tú lo sabes, yo no lo sé, dame luz. En lo que me des luz, yo estoy dispuesto a ajustarme a tu voluntad, aunque no me guste, aunque no me agrade. Sobran ejemplos. Me imagino también Usa. ¿Se acuerdan de Usa en el momento en el que van llevando el arca y se tropiezan los bueyes? El arca está por caerse, desparramarse en el suelo, el arca de Dios. Qué buena motivación la de Usa. Fue una reacción. Él agarró y dijo, uy, se está cayendo el arca, voy a extender mi mano y sujetarla. ¿Y qué pasó? Cayó muerto. Cayó muerto en ese momento. Todos estos textos nos muestran a veces nuestras buenas motivaciones para actuar, para accionar, para construir, para hacer, no están aprobadas por Dios, aunque nazcan de una buena motivación. Debemos preguntarle al Señor. Este texto que leímos también nos enseña que podemos tener una sensación de control sobre la cosa que se construye, como estos constructores, pero es Dios en realidad quien tiene el verdadero control. Siempre debemos buscar su dirección. Su dirección. El versículo 2 dice, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Ahora, cuando un constructor construye ladrillo sobre ladrillo sobre ladrillo, no está persiguiendo construir una pared, ¿verdad? Lo que está en realidad persiguiendo es construir algo mucho más grande. Está intentando construir una casa, tal vez un hogar o lo que sea, pero no es una pared, es algo más grande, es un objetivo superior. Se sobreentiende en este texto, es lo que el texto termina llamando como el sueño. Y el texto dice claramente que esa recompensa, que es lo que está buscando el que construye, no está en el control de aquel que construye, sino que esa recompensa está en las manos de Dios. Lo que está diciendo es, está fuera del control del constructor lo que él está persiguiendo, está fuera de su control. No lo puede conseguir, pues que a su amado dará Dios el sueño. El sueño, a su amado dará Dios el sueño. Ahora, ¿cómo se construye un proyecto de vida en Dios? ¿Cómo construimos entonces un proyecto de vida en Dios? Desarrollando esa vida en estrecha comunión con Dios. Desarrollando el proyecto de vida y lo que sea que quieras hacer en estrecha comunión con Dios, preguntando.
obedeciendo, caminando con el Señor, animándote a creerle al Señor. Porque si hay algo que Él hará constantemente cuando tomás su mano y decidís que Él te guíe, es refinar tu fe. Sobran ejemplos también en la Escritura de aquellos que decidieron caminar con el Señor constantemente los desafía a creer que Él tiene el control real sobre la situación. Así como un arquitecto tiene planos, ¿verdad? Nosotros somos los constructores de esta vida. Pero Dios quiere ser el arquitecto que dirija la construcción. Y sí que tenemos los planos. La Biblia debe ser los planos sobre los cuales construís esta experiencia de vivir. Hermano, esto se aplica a absolutamente todo, tanto las cosas más grandes como las cosas pequeñas de la vida. La Biblia es el conjunto de planos donde el Señor te va a dar luz para que sepas qué hacer en cada situación. Y cuando explícitamente no puedas ver un texto bíblico que te diga lo que tenés que hacer, lo que tenés que hacer es orar. Ir a la puerta correcta y golpear esa puerta. A veces menospreciamos la oración, hermanos. Algunos toman la oración como que, bueno, sí, cuando ya no saben qué decirte y bueno, anda a orar. Pero yo oro y no pasa nada. Si eso realmente es lo que pensás, es porque no conoces el poder de la oración. Yo hablo de esto porque yo lo veía así hace muchos años. Y el Señor me dijo una vez, yo te veo muy preocupado a veces cuando realmente querés algo, ¿cómo te esforzás en conseguirlo? Y a veces querés algo importante, conseguir, no sé, que te muestre algo sobre lo que tenés que hacer, y venís y orás 10 minutos y ya pensás que yo te voy a revelar. ¿Por qué no pones acá el mismo énfasis que pones en otras cosas? Porque si no pones el mismo énfasis, entonces no te importa igual. No me digas que te importa igual. A veces queremos hablar con alguien importante de este mundo, no sé, un gobernador, alguien, y sí que buscamos, Y si nos dice tal hora, estamos ahí media hora antes, perfumadito. Buscamos, y con el Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores, medio que, sí, Señor, dame luz, pero después yo actúo, me la paso corriendo y empujando puertas, a ver cuál se abre. No, si realmente te interesa, busca en el Señor, encerrate hasta que encuentres la respuesta. El Señor no le cuesta nada mover y que de repente alguien te llame. A mí me ha pasado que después de buscar mucho la respuesta ahí, hasta ha sonado el celular en el momento en el que estoy orando. En el momento en el que estoy orando, y más de una vez me pasó, preguntándole a Dios cosas difíciles que estaban recontra lejos de mi alcance. Orando, Señor, respondeme, plin, plin, suena el celular. En ese momento, yo agarro el celular y está la respuesta ahí. El tema es que esa relación se desarrolla. Tenemos que estar dispuestos a pagar el precio, hermanos, a veces. Nos tomamos muy light la relación con el Señor. Estamos más dispuestos a nosotros mover y tratar de que las puertas se abran en nuestra vida, en vez de buscar a aquel que es dueño de todas las puertas. Y después pagamos el precio. Y después vamos llorando al Señor, Señor, ¿por qué me pasa esto? Porque no buscás donde tenés que buscar. No pagás el precio de que yo te muestre qué puerta es la que tenés que cruzar. La palabra del Señor es el plano del arquitecto sobre el cual estamos llamados a desarrollar nuestra vida. Y el Señor es un caballero, Él no te obliga a nada. Él siempre te invita. Es como si el Señor te dijera, ¿querés seguir procurando construir a tu manera? ¿Sí? ¿Querés seguir intentando en este mundo a ciegas, intentando encontrar el camino a tu manera? Seguí, así está el mundo. Así les va también. Ahora, si querés que Dios te muestre la luz, primero agarrá la lámpara, porque lámpara es a mis pies
tu palabra. Agarrá la lámpara. Lámpara es a mis pies. ¿Para qué? Para alumbrar mis pies, el camino que yo debo recorrer. A veces, hace poco hablaba con un amigo y le decía, a veces agarramos la lámpara y somos rápidos para ponerla en el hermano, en el vecino. Vamos, sí, es por allá. Mirá cómo te alumbro el camino. Pero el lámpara es a mis pies. Primero camina vos. Y el otro que está en oscuridad puede ver y decir, mirá cómo avanza, que lo veo avanzar. Parece que sabe a dónde hay que ir. Dios quiere eso de nosotros. Que no seas tanto alguien que da el mensaje, sino que seas el mensaje. Es mucho más fácil dar el mensaje, darlo, pero serlo es otra cosa. Y Dios está interesado en que seamos el mensaje. Conclusión, hermano, no desperdicies tu vida edificando algo que Dios ya determinó que no va a permanecer. Dios ya lo determinó. ¿Estás preocupado? ¿Estás ansioso? ¿Estás estresado porque las cosas no se dan como quisieras? Ese estrés podría ser la alarma, la señal que Dios te está enviando para mostrarte de que no estás alineado a su voluntad. Yo estoy convencido de que Dios a veces nos ha colocado alarmas internas como esta, que el objetivo es mostrarte que no es por ahí el camino. A veces queremos edificar fuera del terreno. Asegúrate de estar edificando y construyendo en Él lo que Él quiera que hagas en este tiempo en particular. Y este camino se comienza entregándole la vida al Señor, entregándole nuestra vida a Cristo. Si el mensaje más básico de la Escritura es este: Dios creó un mundo perfecto, santo, puro, y el ser humano decidió quitar la confianza en ese Dios puro y santo y depositarla en Satanás, en la serpiente. Y decirle básicamente esto: yo ahora no voy a confiar más en vos, voy a confiar en lo que esta serpiente me dice. Y así está el mundo que hemos creado. Dios viene a través de Jesucristo a darnos otra oportunidad, invitarnos a regresar a Él. Y ese es el camino cristiano. Si todavía no le has entregado tu vida a Cristo, te invito a hacerlo, porque esta es la mejor vida que podés vivir. Tu mejor vida hoy no es otra que entregarle tu vida a Cristo y dejar que Él viva a través tuyo. De otra manera, solo vas a estar desperdiciando tu vida, malgastando tu vida. Termino con esta frase: lo que importa, hermanos, realmente en esta vida no es lo que hacemos nosotros para Dios, sino lo que Dios hace a través de nosotros. Lo que Él hace. Eso es lo que queda y lo que cuenta. El Señor nos ayude, hermanos, en esta noche. Inclina tu rostro en ese lugar donde estás. Vamos a dirigirnos a Él en oración. Si el Señor habló a tu corazón, como lo hizo conmigo con esta palabra, habla con Él. Esto se trata de una relación de dos. Vos y el Señor. Habla con Él. Pedile perdón si tenés que pedirle perdón. Si el Espíritu Santo te está mostrando que tal vez estás edificando o esforzándote, enfocando tu esfuerzo en algo que el Señor no quiere, ya ha destinado que eso no va a permanecer, pedile perdón y pedirle dirección.